En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. En esta emisión de Contraseña, les presentaremos la historia de un grupo de investigadores enamorados de la música, la danza y la gente de nuestro país, del patrimonio cultural más importante que está recuperando el ITM y de la puerta que se abre para que los sociólogos, músicos, historiadores y antropólogos puedan acceder próximamente a uno de los archivos sonoros más importantes de Colombia, el que dejó al ITM la ya desaparecida Escuela Popular de Artes. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. El Instituto Tecnológico Metropolitano y la Escuela Popular de Artes fueron desde sus inicios instituciones hermanas. El primero nació con la intención de alfabetizar y capacitar a los trabajadores de la ciudad en conocimientos técnicos, y la segunda se consolidó años después, como la institución encargada de educar y formar en las tradiciones artísticas y culturales de Colombia. Lamentablemente, en 2001, la Escuela Popular de Artes cerró sus puertas, pero su antigua sede y buena parte de sus pertenencias más valiosas pasaron al Instituto Tecnológico Metropolitano. Este fue uno de los legados más importantes de la Escuela Popular de Artes. Este archivo patrimonial que vemos aquí realmente recopila un montón de pasajes sonoros que fueron recopilados por los antiguos profesores de lo que llamábamos la Escuela Popular de Arte. Ellos tenían unos investigadores dedicados especialmente a recorrer el territorio colombiano, recogiendo experiencias sonoras como festivales, como conferencias, Festival del Porro, Festival del Bambuco. Héctor Martínez es un estudiante mexicano que llegó a nuestra ciudad interesado en estudiar informática musical. Es una de las personas vinculadas a la investigación que ha permitido recuperar este material sonoro y por medio de su participación conoceremos cómo valora un músico extranjero el material que reposa en estos cassettes. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay. Claro que yo no conocía mucho de Colombia y menos de su pasado. Y pues me pareció una propuesta muy atractiva porque como son audios que me dijeron que tenían pues todo un contexto cultural de hace, hasta algunos creo que hasta como 40 años, pues yo acepté y comencé con este proceso. Claro que al momento de estar transcribiendo uno va prestando atención a lo que dice, porque uno necesita resumir todo lo más importante. Yo hace tiempo tenía una investigación personal acerca de unos ritmos colombianos, estaba buscando material y Hernán Múnera, quien en ese caso era el jefe de nosotros, en ese tiempo me dijo, ve, ¿por qué no vas y revisas en un material que hay aquí grabado? Ahí fue cuando conocí por primera vez este material y empecé a indagar, bueno, pero veo que tiene números de series, veo que tiene pues como una especie de codificación, ¿será que es que ya hay un trabajo adelantado con esto? Y me dice, bueno, es un trabajo que sí existió, pero que realmente se dejó caer un poquito con el tiempo, entonces falta alguien que le meta pues como empuje y otra vez como que vuelva a recopilar toda esta codificación y este tipo de material y sobre todo lo más importante, que recupere, que salvaguarde la información porque ya sabemos que se podía deteriorar y dañar. Dentro del programa de informática musical hay varias líneas de investigación, digamos varias líneas que están trabajando desde el patrimonio cultural que tenemos nosotros y desde arte, digamos desde los nuevos medios. San Martín, diciembre 11 de 1979,
Vamos a conversar con don Mariano Rey. Mariano Rey, una persona que sabe mucho sobre las cuadrillas de San Martín. Fue director durante 35 años. Y también cuadrillero. De línea de patrimonio tenemos algo muy bonito que fue la recopilación y de todo el patrimonio sonoro de la antigua Escuela Popular de Arte. Allí lo que se logró fue coger todas estas grabaciones digitales, todas estas grabaciones analógicas y volverlas digitales. Hacerle una conversión a todos esos casetes viejos de 60, de 90. Y logramos, digamos que en ese punto, tener una muy buena digitalización para hacer una gran base de datos, digamos que está para la consulta de todas las personas. Mucho contenido yo lo considero como para análisis, como de la evolución que ha ido teniendo la música. Pero es bueno ser crítico en cuanto a, pues digamos que a no ser como conformistas con lo más sencillo, porque los ritmos tienen una base y lo que uno encuentra ahí a veces es gente que tuvo mucho progreso, que yo diría que es lo más rescatable. Tenemos una caja dedicada solamente a lo que son los llanos orientales, donde lo que hablan en la parte interna es acerca de los golpes, de lo que es 6 por derecho, todos los ritmos específicos que hay en el llano, lo que es el manejo de los capachos, el manejo del arpa. Es decir, hay una riqueza impresionante porque es directamente grabado en los llanos orientales y son los mismos músicos, los mismos luthier, las mismas personas que se encargan tanto de fabricarlos como de ejecutarlos, los que hablan en los tipos de elementos que se encuentran en estas grabaciones. Cuando regresemos de la siguiente pausa, les presentaremos a una de las personas que realizó estas grabaciones y conoceremos un poco de la historia de la Escuela Popular de Artes. Ya volvemos. El audio anterior hace parte de una colección de cassettes con material etnográfico dejado por la Escuela Popular de Artes cuando esa institución pasó a formar parte del ITM. En este capítulo de Contraseña les estaremos contando la historia de cómo fue grabado este material, que ya ha sido digitalizado y próximamente estará a disposición de estudiantes e investigadores. Yo en la EPA hice toda la carrera, hacíamos un pensum de 5 años en ese tiempo. Acercándonos a toda la música colombiana, todas las músicas tradicionales. Empecé en el 92, me extendí por razones de mi tesis hasta el 99. Mi tesis fue sobre música carranguera y en la EPA fue donde empezamos como entre muchas personas que todavía seguimos con este cuento del folclore. Allá fue donde empezó esa fiebre por descubrir nuestras músicas tradicionales de la mano de tantos maestros que habían allá investigadores. Por la verde inmensidad del llano bien florecido, viene cruzando un gabán con rumbo desconocido. En su vuelo triste y leve va despertando un gemido. Es todo un tesoro, completamente un tesoro que apenas se va a descubrir. La misión grande era no permitir que se destruyera este material, ¿cierto? Cambiarle el formato. Eso ya se logró en este proyecto de investigación. Ya lo que sigue de aquí en adelante es el papel de los investigadores, etnomusicólogos, las personas interesadas directamente en cada una de estas temáticas. Cuando un investigador toma un tema de estos, puede profundizar con mayor riqueza y con mayor conocimiento que cualquier otra persona que es del común, que puede escuchar esto, digámoslo así, con oídos de patria o simplemente oídos de melómano.
De pronto un investigador ya puede descubrir un golpe diferente de arpa, una técnica diferente de uso de flautas. Desde los comienzos de esta institución o de lo que fue la Escuela Popular de Arte, sus iniciadores tuvieron una preocupación por la investigación y fundamentalmente por el trabajo de campo. Estaban trabajando, con un recurso, con un objeto de estudio del cual no había mucha información. Me refiero a la danza y la música tradicional. Entonces, si tú querías saber cómo era un currulado, cómo se danzaba, escucharlo, con qué instrumento se hacía, había que desplazarse al lugar al sitio, pues a la región donde se hacía esta música. Fundadores de la EPA estaba pues Oscar Baos, un investigador de la lúdica colombiana, de la lúdica tradicional colombiana. Estaban los Cañas, que eran más de la parte de danza, Oscar Baos era de la parte de la lúdica, y eran dos familias porque pues los Baos era Oscar y eran sus hermanos, y los Cañas eran dos, Carlos y el otro, eran dos hermanos Cañas. Entonces ellos eran como el eje de todas esas investigaciones. A ellos se les unía Chucho Mejía, que todavía vive, gracias a Dios, que participó en todo ese proceso. El viaje es un bejuco que los picha, lo machacan, sacan el zumo, ese bejuco, la primera toma les afecta el estómago, a una hora después de haber tomado ese pasar el dolor de estómago, entonces viene el trance. Entonces empiezan a ver figuras policrónicas. Entonces ellos tratan de, en sus cuadros, en sus dibujos, tratar de revelar lo que vieron en ese trance. Alberto Londoño, venido de Belmira, obrero de Tejicóndor, discípulo del danzarín Jacinto Jaramillo de Sonsón, fundaron con Marta Herrón de Santa Fe, Antioquia, Betancourt del suroeste antioqueño, que era danzarín, y Alberto Londoño fundaron el núcleo de danza, los hermanos Tapias y los hermanos Baos, gente del pueblo, trabajadora. Los hermanos Baos eran hijos de un funcionario del municipio, y los hermanos Baos iniciaron la danza, y Óscar Bao Jiménez más tarde se convirtió en investigador, estudioso y promotor de la lúdica en Medellín, en Antioquia y en Colombia. Entrevista con don Tito Vargas en el barrio El Triunfo, Villavicencio, diciembre 9 de 1979. Salvaje, la mayoría de la gente sobre el asunto de los indígenas, que los querían ser totalmente diferentes. Los investigadores eran dos profes, la profe de danzas y el profe de música, y cada uno con su grupo. El grupo de no música y el grupo de danza folclórica. Entonces entre los dos escogíamos el tema y viajábamos, y siempre había pues un equipo técnico que era el encargado de todo el cubrimiento audiovisual, y siempre nos rotábamos entre nosotros. Entonces, por ejemplo, a mí me encantó siempre la grabación de audio, me metí siempre por ese lado. Otros les gustaba la parte audiovisual, y otros se encargaban ya como de la parte, por ejemplo, social, otros de la parte técnica exactamente, otros como en el caso de Buenaventura, que había grupos de marimba y grupos de chirimía, entonces todos nos dividíamos el trabajo, incluso había almacenista. Algunos de esos actores ya no existen ni siquiera, ¿cierto? Ya murieron, por ejemplo, músicos famosos, agrupaciones, bueno, personas de alguna trayectoria que quedaron ahí registradas de alguna trayectoria en la dinámica cultural de las músicas y las danzas tradicionales fundamentalmente. Y eso hacía pues parte de las materias y de las notas y todo, pero realmente era la motivación y esa experiencia que nos nutría, y que todavía, después de tantos años de desaparecida la EPA, los que pasamos por allá tenemos un perfil muy particular, es por esa experiencia de investigación y de la recolección con las fuentes primarias, y eso en ese momento era lo que nos motivaba, pues, porque a veces, como te digo, el trabajo era muy duro para poder recoger el dinero para trasladarnos allá y todo eso, pero la experiencia de
de ir, recoger, conocer a la gente, tocar con ellos, a veces participábamos en los festivales con nuestra música. Eso era lo que realmente nos motivaba pues, y nos sostenía. ¿Cómo es tu nombre? Ramiro Plaza. Ramiro Plaza nos va a narrar la historia de uno de los porros de esta región. Sí, bueno, el primer porro es María Varilla. Sí, María Varilla consistía en una mujer alta, morena. Ella le gustaba mucho, es de la región, le gustaba mucho bailar. Ahí sí podemos tomar la metodología anglosajona, que es how to make, aprender haciendo, ¿no? Así aprendimos en la escuela. Nosotros íbamos a las aldeas, el núcleo de profesores, íbamos a las aldeas, ya a La Guajira, ya a Buenaventura, ya a Villavicencio, dormíamos en las escuelas, en el piso de las escuelas, algunos maestros nos daban campo en las escuelitas, otros nos daban campo como en el carnaval de Río Sucio, y íbamos a la escena del pueblo, donde el pueblo creaba sus cosas, sus alimentos, sus trajes, sus juegos, sus danzas, sus parloteos, su léxico, los juegos teatrales, las chirimías, la música, todo esto, y lo íbamos recogiendo y lo íbamos investigando. Me sorprendió mucho ver las preocupaciones que tenían en cuanto a que se estaba perdiendo mucho del patrimonio en Colombia, muchos de sus orígenes, cosa que lamentablemente creo que sí ha ido pasando como dijeron que iba a pasar, porque aunque todavía hay muchos festivales y hay mucha gente que hay que aceptar que sabe mucho de ese tema folclórico, uno se da la sorpresa que gente quizás de mi edad ahorita no sabe ni siquiera quizás que sea un bambuco, un pasillo, las guabinas. Y lo más bonito que me parece a mí es que no es solamente musical. Aquí habla de culturas indígenas, aquí habla de chamanismo, aquí habla de la historia de la guerrilla, aquí habla de muchas cosas que pueden servir no solo desde el punto de vista musical, sino también para sociólogos, etnomusicólogos, historiadores. De una región es aquel que comprende la vivienda, los utensilios domésticos, las artesanías, la medicina popular de yerbateros, teguas, curalotodos, la culinaria o cocina típica, los festejos y juegos, los mitos y las supersticiones. Es una memoria patrimonio de esta ciudad fundamentalmente, pero patrimonio también del país, y como memoria pues tiene sentido y valor en la medida en que está siendo utilizada, ¿cierto? Y circula, y es un conocimiento que circula y que se debe a conocer. Eso guardado pues no va a servir para nada, ¿cierto? Sin fondos, sin ayuda del municipio y nada, nosotros constituimos con nuestro propio salario el Centro de Estudios Folclóricos. Publicamos 19 boletines, grabamos, aprendimos las danzas, por ejemplo el currulao, nos demoramos 5 años para aprender el currulao, a bailar el currulao. Se recuperó el bambuco, se aprendieron los campesinos del norte, del Palenque Negro, de Girardota, los campesinos de Barbosa, los campesinos del norte, nos enseñaron sus danzas, y la escuela fue creciendo y fuimos realizando. Y Alberto Londoño, por ejemplo, escribió 3 libros sobre la danza colombiana. Es importantísimo el trabajo que están haciendo, me parece fantástico poder incluso ojalá tenerlo en línea para que cualquier persona en el mundo pueda decir música afrocolombiana del Cesar y aparezca ahí todo lo que hizo la EPA o recolecciones que se hicieron en los llanos. Eso es fundamental para saber quiénes somos y cómo sonamos, porque pues, la memoria sonora es fundamental en nuestro país, en cualquier sociedad, y ahora se nos desdibuja mucho con un montón de influencias que creemos que son las que deben triunfar en este cuento de la música, pero realmente nosotros seguimos siendo esas raíces y seguimos teniendo eso en nuestro oído y en nuestra sangre, y pues delicioso y fantástico poder acceder y volverlo a escuchar.
Cuando regresemos de la siguiente pausa, los invitaremos a compartir con nosotros el momento en el que Renato y Gustavo regresan a la antigua sede de la Escuela Popular de Artes, hoy Campus La Floresta del ITM, y escuchan juntos las grabaciones que unos digitalizaron y otros grabaron hace tantos años. No se muevan. En esta emisión de Contraseña les hemos contado un poco de la historia de la desaparecida Escuela Popular de Artes, tomando como pretexto una serie de grabaciones sonoras que hoy tienen un carácter patrimonial para el país y que pronto estarán disponibles para estudiantes e investigadores de diferentes áreas. En esta última parte de nuestro programa hemos invitado a Renato Paone y a Gustavo Adolfo López para que se encuentren con Mauricio Moreno, docente responsable de la digitalización de este archivo, y Héctor Martínez, estudiante mexicano del ITM, que también participó en este proceso. Para mí lo interesante es que pues, yo que no conocía pues, realmente casi nada del país, y bueno, todavía desconozco muchas cosas, pero todos esos audios, tan solo a una primer vista, a mí me da toda una imagen muy amplia de ese momento. Claro. Incluso alguna vez le comenté al profesor que sentía que conocía más a Colombia hace 30 años que el actual. Porque pues estuve escuchando tanto tiempo ese mundo y llega un momento en el que uno pues se le olvida que ya no estamos en esa época. Ahora, lo otro es que esos audios y esa información está hablando de unos contextos que a lo mejor están en, pues que seguramente muchas cosas han cambiado, pero hay otras continúan muy cercanas. Lo que pasa es que no son, pues obedecen a contextos que tú todavía no conoces. En esta tarde vamos a hacerle la muestra de la música de gaitas. Gaitas en dos estilos, la gaita corta y la gaita larga. Vamos a iniciar la muestra esta, que más que un espectáculo va a ser un taller educativo en donde ustedes y nosotros vamos a compartir con la gaita larga. Pelincú estuvo aquí tocando en este espacio de la cafetería. Correcto. De ahí hay una grabación, por ejemplo, de ese grupo. No recuerdo esa grabación si fue en Portestudio, yo creo que fue en Portestudio. No, eso fue antes de que llegara eso. En todo caso una grabación con, pero con una buena captura, porque ellos estaban amplificados, ¿cierto? He visto festivales acá, donde vemos bailando cumbia con mantón, así la he visto yo. ¿Usted por qué está bailando? Es que no tenemos más. Bueno, eso es otro problema ya, el económico, que podríamos también ampliar. Otras veces es que no tienen los instrumentos, es decir, por ejemplo, hacer un sexteto, una chirimía chocuana, eso cuesta moneda. En cambio, por ejemplo, hacer un grupo de rajaleñeros, una cucamba de huila, sí, el caranga no lo hago en paso de guadua, la esterilla no es sino coger la espiga de la caña brava, hacer el chucho no es sino coger un pedacito de guadua, etc. Barato. ¿Qué se acuerdan de este audio? Es esos Bajos. El audio está un poquito alterado, pues porque la voz de Óscar ahí está aguda, está muy brillante, está subidito el tono. Digamos que es un timbre un poquito más bajito. No sé pues qué evento era. Mencionó a Madolia de Diego. Madolia de Diego es una directora, una folclorista chocuana, es como de las reconocidas pues en su región. Ya no sé si Madolia está viva en estos momentos. Charla con el maestro Teófilo Potes, realizada en la ciudad de Buenaventura durante el Festival Folclórico del Pacífico en julio de 1970. La realizó Alberto Londoño y Mario Francisco Restrepo. ¿Cómo se llama ese corrado?
Ingenio Currulao, pero no tiene un nombre específico. Marimba llama obra del Currulao. Nosotros, como te comentábamos, siempre cargábamos ese dolor frente al material, porque uno sabe que son materiales que necesitan unos cuidados de almacenamiento.